la tierra. Capítulo 19 vemos el soberano expresando su soberanía en la guerra, la última guerra de Armagedón, al final de la tribulación. Capítulo 20 vimos su soberanía expresada no en guerra, sino ahora expresada en su reino por 1000 años. En capítulo número 20, capítulos 21 y 22. Finalmente vemos el Señor Jesucristo sobre un trono, y tal como lo vimos sobre un trono, lo vemos en la gloria en el inicio del libro. Al final vemos al Señor Jesucristo sobre su trono en capítulo 22, y ahora se llama el trono del Padre, el trono de Dios y del Cordero. Entonces vemos una progresión en la vida y la gloria del Señor Jesucristo en 7 imágenes diferentes a lo largo del libro del Apocalipsis. Cada vez que leemos el libro de Apocalipsis, estamos recordándonos de la gloria de su ser, la gloria de su persona con 7 diferentes imágenes. Bueno, el libro de Hebreos es muy similar, es semejante al libro de Apocalipsis. No nos da todos los detalles de la tribulación. No nos habla de trompetas y copas y de sellos. No nos habla de Armagedón. No nos habla de una nueva Jerusalén, nueva tierra y el nuevo cielo. Pero sí nos habla de la persona de Cristo, y especialmente en comparación o en contraste con el antiguo pacto. Y en el libro de Hebreos lo que vemos son 7 imágenes del Señor Jesucristo que nos hablan acerca de su persona. Y en cada imagen que vemos en el libro hay una pregunta que voy a querer hacerles en esta mañana, y la palabra de Dios nos va a responder, nos da la respuesta a cada pregunta con las 7 imágenes del Señor Jesucristo. Tal como en el libro de Apocalipsis, hay 7 preguntas que uno puede hacer acerca de cada imagen que vemos allí, y en todos los 7 que ves en los grupos de 7 que ves en el libro de Apocalipsis, podemos hacer preguntas y son respuestas a todas las preguntas que podemos hacer. Bueno, en el libro de Hebreos, estos son las 7 imágenes del Señor Jesucristo. Después vamos a leerlos, pero déjame mencionarlos nada más. Número 1, en capítulo número 1, aquí podemos ver la expresión perfecta. Esta es la imagen, la expresión perfecta de la persona de Dios, del carácter de Dios, mostrada en la persona del Señor Jesucristo. Ahí nos dice que Él es el resplandor de su gloria y es la imagen misma de su sustancia. Y eso quiere decir que nos está dando la respuesta a esta pregunta. ¿Nos ha dejado solos Dios en este universo? Un universo inhabitado, menos este globo terráqueo en el cual nosotros vivimos. ¿Nos ha dejado solos Dios para vivir la vida aquí, para vivir y para contagiarnos, para morir, ir a la tierra y así termina la existencia? ¿O Dios se ha revelado al ser humano? ¿Se ha revelado este Dios creador? La respuesta es que sí. En capítulo número 1 nos dice específicamente cómo es que Cristo es la revelación, la expresión perfecta del carácter de Dios. Y uno tendría que estudiar ahí, capítulo 1, las 7 excelencias del Señor Jesucristo en estos primeros versículos. Y después hay 7 evidencias para esta verdad de la persona de Cristo. Al inicio del capítulo, es su tarea, hermanos, ¿cuáles son las 7 excelencias? Y más tarea, al final del capítulo, ¿cuáles son las 7 evidencias de la gran verdad de que Cristo es mejor que los ángeles? 7 citas del Antiguo Testamento que nos habla de su grandeza, su majestad. Pero llegamos al capítulo 2, hay otra imagen. Y la imagen en capítulo número 2 nos da la respuesta a esta pregunta. Pues Él sí se ha expresado, nos ha expresado por medio del Señor Jesucristo cuál es su carácter, pero hay otra pregunta. ¿Él se expresará, Él se revelará en un día futuro? ¿Él nos cuidará en un día futuro? Y capítulo número 2, ahí aprendemos acerca de la soberanía de Cristo en el mundo venidero. Y por eso el capítulo 2 nos habla de los ángeles. Cristo mejor que los ángeles en otro sentido. Ahora es mejor que los ángeles en el sentido de tener el dominio sobre toda la tierra. Aunque no vemos al Señor Jesucristo dominando, soberano sobre toda la tierra de manera física, sí lo veremos coronado de gloria y de honra por los padecimientos en la cruz del Calvario. En un día futuro veremos a Cristo en el futuro
sobre la tierra, justo, soberano, el Rey de Reyes. Aquí en la tierra lo veremos. Entonces, la respuesta, ¿qué sucederá en el futuro? Sí lo hizo en el pasado, en la encarnación, en la crucifixión, en la resurrección, pero en el futuro, ¿qué sucederá? Dice que Cristo será soberano sobre toda la tierra. Número 3, vemos a Cristo, otra imagen, en capítulos 3, 4 y 5. Y de hecho podemos ir hasta el capítulo número 6, pero más bien 3, 4 y 5. Y aquí es un título que nos da el escritor y dice que él es el apóstol y sumo sacerdote. El apóstol y sumo sacerdote. Y aquí hay una respuesta a otra pregunta. Debemos hacer la pregunta, hermanos, ¿qué debemos hacer o qué es lo que Dios va a hacer con nosotros? ¿Cómo nos va a cuidar en el día presente? Sí nos cuidará en el futuro, vendrá Cristo en su gloria, vendrá para reinar sobre la tierra, pero eso es en el futuro y no lo podemos ver todavía. Y nosotros vivimos en un mundo de COVID y vivimos en un mundo de restricciones y vivimos en un mundo de enfermedades y vivimos en un mundo de tribulaciones y de angustias y de pruebas. Entonces, ¿qué tiene Dios para nosotros en el presente? Sí, el futuro, pero ¿qué del día de hoy? Y la respuesta a esta pregunta se encuentra en 3 al 6. Él es el apóstol y el sumo sacerdote de nuestra fe. Y en cada imagen nos va a dar 7 recursos. Por eso, capítulo 1, la expresión de Dios descrita en 7 diferentes, con 7 términos diferentes. Capítulo 2, su soberanía descrita en 7 etapas diferentes. Capítulos 3 al 6, el apóstol y sumo sacerdote y su ministerio como sacerdote descrito en 7 diferentes principios de su sacerdocio. Yo obviamente no hay tiempo para buscar todos, pero sí quiero mencionarlos el día de hoy. Cuando llegamos al capítulo número 7, otra pregunta y otra respuesta. La pregunta ahora en el capítulo número 7 es, si bueno, ya sabemos en capítulos 3 al 6, nos va a cuidar en el presente. Pero su cuidado sobre nosotros, ¿por cuánto tiempo va a durar? Porque los judíos sabían que cuando venía un sacerdote bajo el orden de Aarón, el orden levítico, ¿ok? De la casa de Aarón, no del orden como el de Cristo de Melquisedec, bajo el orden levítico, el de Aarón, pues morían. Llegaba la muerte por un sacerdote, y si un sacerdote no tenían acceso a Dios y no tenían cuidado de este pastor, de este sacerdote en aquellos tiempos. Y la pregunta ahora es, ¿por cuánto tiempo nos cuidará el Señor Jesucristo? Él es como los de Aarón, él va a morir nada más y después tenemos que buscar a otro. Él es como los hijos de Aarón que llegaron, hicieron su trabajo y luego fueron a la tierra, como dicen los judíos el día de hoy, dicen que Cristo murió. Si es que creen que existió, que Cristo murió, está en la tierra y no regresará. Los musulmanes, ellos creen en el Señor Jesucristo también, creen que va a regresar un día, ellos creen que Él vendrá y Él expresará su juicio, casi como se describe en Apocalipsis 6 al 16, creen en el Señor Jesucristo, pero no específicamente de esta manera. Es un hombre glorificado, un hombre que no murió. Pero cuando leemos la Biblia nos habla de Cristo de una manera muy específica en capítulo 7. Nos dice que el Señor Jesucristo, cuando Él vino y cuando Él se hizo carne, cuando Él nació bajo el orden de Melquisedec, esto quiere decir que su sacerdocio es eterno. Y por lo tanto, la pregunta que hacemos, bueno, ¿por cuánto tiempo será el Señor Jesucristo un pastor, una ayuda por nosotros? Y la respuesta es, por toda la eternidad. Capítulo 7 nos dice esto, Cristo es un sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y les voy a explicar un poco de esto. Es un poco confuso capítulo 7 a veces, pero es una gran y una bonita verdad para nosotros saber que Cristo será sacerdote para siempre. Pero llegamos a los capítulos 8 al 13. Y los capítulos 8 al 13 ahora vemos otra imagen del Señor Jesucristo. Y podemos ver a lo largo del libro de Hebreos, el escritor a los Hebreos les quiere dar
más imágenes, les quiere ayudar con más de la persona de Cristo, con más características, con más ministerios que tiene Cristo, con más aspectos de su persona, aspectos de su obra, de su trabajo aquí en la tierra, para animar a estos hermanos. Ustedes cuando creyeron, no creyeron solamente en una filosofía. No es un Aristóteles, no es Platón, bueno, no sé cómo se dice en español, Platón. Bueno, no son estos filósofos griegos, no es una secta nada más. Es el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, la imagen misma de su sustancia. Él es el apóstol y sumo sacerdote. Él es un sacerdote según el orden de Melquisedec. Y en capítulos 8 hasta el capítulo 10, él quiere decirles esto. Cristo también es un ministro de un mejor santuario, mejor que el santuario de los hijos de Aarón, mejor que el santuario de estos hijos de Leví, del orden levítico. Él es un ministro de un santuario celestial en el cielo. Cuando Cristo vino e hizo su obra, cuando Él fue crucificado, ellos no erigieron el tabernáculo de nuevo. Cristo no entró al templo de Herodes, que estaba en pie en aquellos días. No entró al lugar santísimo del templo de Herodes para ser crucificado, para hacer el sacrificio. Cuando Cristo fue crucificado e hizo ese sacrificio, fue un sacrificio aceptado precisamente en el tabernáculo en el cielo. Sabemos que hay un tabernáculo en el cielo, no sabemos específicamente cómo es, pero una imagen de este tabernáculo es el tabernáculo que construyó Moisés. Y si se acuerdan, Moisés cuando construyó el tabernáculo, lo construyó según el patrón de otro tabernáculo, del modelo que él vio en el cielo. Y según ese patrón, de ese trono, de ese santuario en el cielo, él hizo el tabernáculo aquí en la tierra. Y los hijos de Aarón en el tabernáculo y después en los templos que también son diseñados bajo ese patrón, ellos sirvieron en esos santuarios, pero Cristo es un ministro de otro santuario. Él no entra al templo de Herodes, ya no existe. Él no entró al tabernáculo, sino que Cristo entró al santuario del cielo, el original. Y allí está en el día de hoy. Y entró al lugar santísimo con su propia sangre para ofrecerlo como si fuera a Dios, para ser aceptada, no como los templos y los tabernáculos de los hombres, no en ese sentido, sino para todos los hombres. Su sangre era eficaz, era digna para ser presentada en el santuario mismo de Dios. La sangre de los machos cabríos y de los toros no era suficiente, no era digna. No se podía llevar en un frasco para llevarlo al santuario celestial. No era digna, pero la sangre de Cristo, digna de ser presentada en aquel santuario. Y el escritor de los Hebreos le quiere decir a estos hermanos judíos, los que leyeron primeramente el libro de Hebreos, quiere decirles a estos hermanos, el Señor Jesucristo es mucho mejor. La palabra clave de Hebreos es mucho mejor que todo lo que ustedes tuvieron bajo el antiguo pacto. Y le quiero decir a ustedes, hermanos, a todos nosotros que estamos aquí en esta mañana, nuestras familias, muchas de nuestras familias en la religión popular antes, y quizás otros familiares en otras sectas o otras religiones, lo que tenemos en el Señor Jesucristo es mucho mejor, mucho mejor. Y por lo tanto nosotros debemos gozar, debemos profundizar, debemos buscar, debemos tener un cierto anhelo, un cierto gozo por todo lo que tenemos en el Señor Jesucristo, mucho mejor de todo lo que tuvimos antes. Y sigue el desarrollo del libro de Hebreos, no solamente capítulos 8 al 10, sino faltan dos más. En capítulo número 12 hay otra imagen de Cristo. En capítulo 12, esta es imagen número 6, y están contando, imagen número 6, está en capítulo número 12, y aquí se llama Cristo el autor y consumador de la fe. El autor y consumador de la fe. Hay otra traducción de esta frase que me gusta mucho, es más precisa, una traducción más precisa del idioma original, y es esto, el pionero y perfeccionador de la fe. El pionero y perfeccionador de la fe.
Porque hay otra pregunta. Si la pregunta para capítulos 8 y 10 ¿fue suficiente la obra de Cristo? O sea, ¿hay algo que nosotros tenemos que hacer, que agregar, que aportar? Y la respuesta final y completa y suficiente es que no, absolutamente no. Fue perfecta, aceptada la sangre de Cristo y terminó la obra, no hay que agregar nada más. Pero capítulo 12, la pregunta es, pero ahora en este camino de la vida cristiana, ¿será difícil? ¿Cómo será? Imagina una persona, un nuevo creyente preguntando esto. Hay nuevos creyentes aquí con nosotros y quizás uno está preguntando, haciendo la pregunta, pues, ¿cómo será la vida cristiana? No tenemos mucho tiempo en la vida cristiana. ¿Cómo será en un día futuro? ¿Será una vida de, pues, solamente de felicidad y de gozo y ya no tendremos pruebas? ¿O cómo será? Capítulo número 12 nos da la respuesta. Será muy difícil. Muy difícil. Pero aunque será muy difícil, tenemos el ejemplo de nuestro pionero. ¿Pionero en qué sentido? Él fue delante. Él fue por delante. Él ya vivió como si fuera la vida cristiana. Él ya sufrió tal contradicción de pecadores, pero también consumador. No solamente es nuestro precursor, sino también consumador o perfeccionador de la fe. Es decir, que él vivió la vida de la fe de una manera perfecta. Y al tener su ejemplo, ahora nosotros también podamos vivir esta vida cristiana. Es posible, aunque sea muy difícil, y sí va a ser muy difícil, es posible vivir la vida cristiana con la ayuda del Espíritu Santo adentro de nosotros, el ejemplo del Señor Jesucristo, quien fue por delante de nosotros, y la esperanza que tenemos en los cielos, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es posible vivir la vida cristiana. Lo sabemos porque Cristo lo hizo y Él es nuestro ejemplo y nos ha dado todos los recursos para hacerlo. Entonces, hermanos, nuevos creyentes, hermanos que ya tienen tiempo en la fe, quizás pensando, bueno, los próximos años, si tarda todo esto del COVID, si tarda años y tenemos que estar congregándonos de esta manera con cubrebocas y así afuera en el aire libre y pues todos incómodos y tenemos frío y bueno, pues con todas las limitaciones y todas las restricciones que tenemos en estos días, no podemos evangelizar y hay personas que están amenazando a pues quitar quizás algunos privilegios que nosotros tenemos. ¿Cómo será? ¿Será posible? Sí, será posible. Sí es posible. Porque el Señor Jesucristo ya vivió esta vida. Ya sufrió los sufrimientos que son puestos para nosotros los creyentes. Y la perfeccionó. Fue resucitado. Dios lo resucitó. Vive hoy a la diestra del Padre. Hay una pregunta más en Hebreos. La pregunta en capítulo número 13 es una pregunta acerca de, quiero relacionarlo de esta forma, una pregunta acerca de pastores, no sacerdotes, pastores. Y la pregunta es esta. ¿Tenemos que vivir la vida aquí solos, o sea, aislados? O sea, cada uno regresamos a la casa, vivimos la vida sola, a solas, y pues de vez en cuando nos hablamos y bueno, mayormente vivimos una vida independiente de otras personas. Es entre nosotros y Dios, una relación privada entre Él nada más. Capítulo 13 nos da la imagen de Cristo, el título, el gran pastor de las ovejas. Y aquí quiero relacionar mis comentarios con respecto a la necesidad de pastoreo en una iglesia. La respuesta a la pregunta es, pues no, tenemos el gran pastor de las ovejas. No vamos a vivir la vida sola, pero hay otra respuesta. Dios también proveyó pastores, es decir, ancianos, para guiar y para pastorear a las ovejas de cada asamblea. Voy a regresar a este punto, pero solamente quiero mencionarlo. Tenemos 15 minutos, solamente quiero mencionarlo, voy a regresar. Pero la respuesta a la pregunta es esta. Dios proveyó el Espíritu Santo, primeramente el Señor Jesucristo, obviamente, y la salvación, perdón de los pecados, justificación, etcétera. Todas las doctrinas de la salvación que aprendimos. El Espíritu Santo en el día de Pentecostés
El Espíritu Santo personalmente en el día de la salvación, pero también ha provisto asambleas de hermanos para animar el uno al otro y pastores en estas asambleas para guiar a los hermanos. Entonces tenemos, hermanos, todo lo necesario. Eso quería decir el escritor a los Hebreos. Tenemos todo lo necesario para vivir la vida cristiana. No hay ningún recurso que nos hace falta para vivir la vida cristiana. Y esto ha sido probado vez tras vez tras vez a lo largo de las generaciones, por los últimos 2000 años, por mártires, por hermanos presos, hermanas en la cárcel, por hermanos que han sufrido tribulaciones y angustias que nosotros jamás hemos experimentado. Tenemos todos los recursos necesarios para vivir una vida de fe, agradable a Dios, la vida que Él quiere de nosotros. Es posible porque tenemos todos los recursos. No podemos quejarnos. No podemos decir que nos ha dejado solos. Su expresión, revelación perfecta, lo vemos en Cristo, capítulo 1. No podemos decir, sí, bueno, voy a vivir esta vida, pero ¿qué en el futuro? No, Él será el soberano, no ha sujetado el mundo venidero a los ángeles, lo sujetó al Señor Jesucristo. En el futuro tenemos una esperanza. 3 al 6. No podemos decir que no tenemos alguien para ayudarnos, para interceder por nosotros. No hay que buscar en santos, no hay que buscar en otras personas, sino el Señor Jesucristo intercede por nosotros. Y en cada momento, voy a tocar este punto también, pero en cada momento de debilidad, tenemos al Señor Jesucristo, el que puede compadecerse con nosotros. Y no podemos decir, capítulo 7, pero ¿qué tal si Él se cansa? No, es un sacerdote eterno. Puede ver cómo el Señor Jesucristo cubre todas las dudas que una persona pudiera tener. Cubre todas las posibilidades que una persona pudiera imaginar de quizás, pues quizás hay una falla aquí o quizás una falla allá. No, Él cubre todo de una manera perfecta. Capítulos 10, 8 al 10. Su obra eterna, aceptada para siempre. Capítulo 12, el autor, pionero y perfeccionador. Él lo hizo y nosotros también lo podemos hacer en medio de tribulación. Capítulo 13, los pastores que nos ha dado para ayudarnos, para guiarnos en esta vida. Regresamos al capítulo número 1. Esta fue introducción. Tenemos 10 minutos, pero vamos a seguir viendo estos temas en otras semanas también, de diferentes maneras. Pero quería presentar este tema del Señor Jesucristo. 7 imágenes, 7 preguntas, 7 respuestas en las 7 imágenes de Cristo. En Hebreos, a lo largo de todo el libro, lo que vemos de Él aquí nos debe ayudar en la vida cristiana. Piensa primeramente en capítulo 1, quiero leer los 7 y su tarea, bueno, les dije que era para tarea, se lo voy a leer y ustedes tienen que estudiarlos, ¿ok? Vamos a verlos en otros días. Versículo 12, capítulo 1, heredero de todo, número 1. Por quien asimismo hizo el universo, número 2. El cual siendo el resplandor de su gloria, número 3. Y la imagen misma de su sustancia, número 4. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, número 5. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, número 6. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, número 7. Aquí podemos ver la expresión de Dios. Dios se ha expresado, no nos ha dejado solos. Vemos al universo y si tienen un telescopio pueden ver otras planetas y pueden algunos ver hasta otras galaxias y pueden ver asteroides y estrellas y puede ver todo lo que hay en el espacio y uno puede pensar, pues estamos solos. Aquí estamos en este globo terráqueo solos, pero no nos ha dejado solos. Se ha expresado de manera perfecta, como por medio del Señor Jesucristo. Capítulo 1, su expresión perfecta. Hermanos, nunca pensemos que aquí estamos solos. Capítulo 2, otros 7. Capítulo 2, vemos el versículo número 7, dice, le hiciste un poco menor que los ángeles. Aquí está una cita de los Salmos, el Señor Jesucristo presentado aquí en capítulo número 8 de los Salmos, o el Salmo 8, presentado un poco menor que los ángeles, habla de su encarnación. Dice también, le coronaste de gloria y de honra. Y esto sucedió después del padecimiento en la cruz.
coronado de gloria y de honra, cuando Él ascendió y resucitó y se sentó a la majestad, a la diestra de la majestad en las alturas. Pues número 2, tenemos, le pusiste, coronado de gloria y de honra. Número 3, le pusiste sobre las obras de tus manos. Número 4, todo lo sujetaste bajo sus pies. Esta parte del Salmo no ha sucedido todavía. Las primeras 2 partes ya fueron cumplidos. Las últimas 2 partes no han sucedido todavía. Y número 6 y 7 nos explica cómo es que debemos ver a Cristo en este mismo momento. Dice, nada dejó que no sea sujeto a Él. Número 5, aspecto 5. Número 6, no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Número 6. Pero ahora versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Ese es el punto número 7 del plan de Dios, para otra vez tomar soberanía o expresar su soberanía sobre esta tierra. En un día futuro vendrá durante el milenio, cuando Cristo regresa para reinar con vara de justicia. Entonces, en el pasado, capítulo 1, en el presente, capítulo número 2, y capítulos 3 al 6, aquí lo vemos en el presente. Déjame nada más enfocar mis comentarios, enfatizar unos aspectos del ministerio de Cristo en estos momentos. El año 2020 fue un año muy difícil. Estaba diciendo un hermano allá en Estados Unidos que predicó hace poco, dijo, mi patrón dice que el año 2020, pues se quiere olvidar del año 2020 y solamente quiere pensar en el año 2021. Un hermano en esa noche oró por los anuncios y un hermano oró esa noche y dijo, muchas personas están pensando en el año 2021, pero no tenemos ninguna promesa que 2021 será mejor que el año 2020. No sabemos. Y hermanos, quiero decirles que nosotros debemos estar preparados por el año que viene, porque puede ser que sea peor. Puede ser. El año 2020 ha sido un año de tantas pruebas y están representadas, no tengo que mencionarlas, todos saben, pruebas representadas aquí en este círculo, en esta asamblea. Muerte, enfermedad, economía, etcétera. Pruebas grandes. ¿Qué tal si el año 2021 sea peor? Pues capítulos 3 al 6 nos da la respuesta a la pregunta, ¿qué tal será o cuál es el cuidado o Él se cuidará de nosotros en el presente? 3 al 6 nos da la respuesta. ¿Cuál es la imagen que nos da de Cristo aquí? El apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Mira lo que dice a Cristo en el capítulo número 4. En esta sección, aquí vemos al Señor Jesucristo, 7 aspectos otra vez. El primer aspecto es capítulo 3, versículo 2, el cual es fiel al que le constituyó. Querido hermano, el Señor Jesucristo fue fiel a Dios en todo lo que Dios le dio para hacer en esta tierra con respecto a la crucifixión, la resurrección, su ministerio durante la vida, la ascensión y su obra venidera, la obra que va a hacer cuando regresa a la tierra. Él ha sido fiel, Él será fiel y en el presente Él también va a ser fiel a cada uno de ustedes. A cada uno de ustedes. A cada uno de nosotros. Cristo ha sido fiel. Seguirá siendo fiel. Aspecto número 2. Versículo 6 de capítulo 3. Pero Cristo como hijo sobre su casa. Cristo es el hijo sobre la casa. Es una comparación con Moisés. Moisés fue fiel en su casa. Moisés liderando, siendo el líder, el guía del pueblo de Israel. Así también el Señor Jesucristo es el guía sobre la casa de Dios en esta época y Él será fiel. Moisés fue fiel, pero el Señor Jesucristo, siendo el mismo Hijo de Dios, Él será fiel a todos nosotros que somos parte de esta casa de Dios. Mira el capítulo 4, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos
nuestra profesión. Él no es cualquier sacerdote. Él no es cualquier sumo sacerdote. Aarón fue sumo sacerdote. Aarón no pudo ir a todos los hombres y todas las mujeres y todos los niños y todas las personas de Israel. No lo pudo, era imposible. Pero el Señor Jesucristo es el gran sumo sacerdote y Él puede acudir a todos los problemas y todas las tribulaciones y todas las pruebas que nosotros tenemos en esta vida, siendo el gran sumo sacerdote en el cielo, el que acude a todo lo que nosotros necesitamos. Número 5, mira versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. A veces nosotros pensamos, pues, yo pensaba esto mucho. Bueno, no mucho, pero sí lo pensaba, cuando era más joven. Sí, pero Él es Dios. ¿Has pensado eso alguna vez? Pero Él es Dios. Yo sé lo que dice, Él puede que no puede compadecerse, sí quiere compadecer con nosotros. Yo sé que fue tentado en todo, pero Él es Dios. Entonces, la implicación siendo, pues no es igual. O sea, sí, pero Él tuvo un poder que yo no tengo. Y bueno, Él sí sufrió varias tentaciones, pero Él no, pues Él nunca perdió a su esposa. Él nunca se enfermó de COVID. Él nunca perdió finanzas como yo he perdido. Él es Dios. Buen ejemplo, pero no 100%. No es uno por uno, digamos. El ejemplo, la comparación. Si pensamos de esta manera, hermanos, estamos robándonos a nosotros mismos de uno de los recursos más grandes que Dios nos ha dado en la vida cristiana. Es lo cual es esta. Que el Señor Jesucristo fue tentado en todo, en todo. Y la lección es esta. Si Él pudo hacerlo, nosotros también podemos vivir la vida cristiana. No necesitamos otra evidencia. Bueno, pues mira, Martín Lutero, es bueno tener héroes de la fe, ¿no? Pues mira cómo lo hizo Martín Lutero, mira cómo lo hicieron los mártires del primer y segundo y tercer siglo del cristianismo, de los últimos 2000 años. Y mira cómo lo hizo Jim Elliot allá en la selva de Ecuador y cómo ellos murieron y cómo sirvieron al Señor. Sí, bueno, entonces sí puedo hacerlo. No, el primer ejemplo para nosotros debe ser el Señor Jesucristo mismo. Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecados. La única diferencia, nunca pecó. Nosotros sí vamos a pecar. Tenemos la carne todavía. Romanos capítulo 7 nos lo describe muy bien. Mientras estemos en la carne, siempre vamos a tener la posibilidad de pecar. Él lo hizo sin pecado, pero eso no quiere decir que Él no debe ser un ejemplo para nosotros. Él puede compadecerse, hermanos, de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y versículo 16, acerquémonos pues, ese es el aspecto número 7, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El oportuno socorro para esta asamblea, para cada individuo. Hermanos, algunos nos han platicado que ha sido difícil en los últimos años. Y para cada hermano de una manera diferente. Cuando nosotros pensamos en nuestras dificultades y debilidades, ¿qué hacemos? ¿Qué hacen? ¿Cuál es la primera cosa que hacen? Si hablo de mi vida, yo puedo pensar en muchas veces que la primera cosa fue quejarme. Hablo con mi esposa y quejo, hablo con otro y quejo. La respuesta aquí
Versículo 16 es, pues, o sea, la palabra pues es una palabra que usa en la Biblia para decir, entonces, ¿qué hacemos? Pues acerquémonos y acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos confiadamente. ¿Por qué con confianza? Porque Cristo fue tentado en todo y Él sí puede compadecerse de nosotros, con nosotros. Él sí puede empatizar, lo puede decir. Él sí es empático. Él sí sabe cómo es vivir una vida en esta tierra. Hay que ir a Él, si sea en finanzas, si sea algo en la familia, si sea la salud, hay que ir primeramente con Él. Y hermanos, quiero agregar en esta mañana, ya se fue mi tiempo. Vamos a brincar al capítulo número 13. Quiero agregar esto. No fue mi intención pasar todos los puntos. Hay 7 puntos en cada imagen de Cristo. En capítulo 1, 2 y luego 3 al 6 y luego 7 y luego 12 y luego 3. Hay 7 puntos en cada uno. No fue mi intención cubrirlos todos. Quería darles un bosquejo de Hebreos y darles una pasada de Hebreos para ver estas 7 imágenes en general, para ver cómo las imágenes responden a todas las preguntas más difíciles de nuestra vida. Hay una respuesta clara, precisa, exacta que nos da la palabra de Dios. Y la última pregunta, estoy brincando uno, o dos, pero la última pregunta es esta. ¿Nos dejará solos en la vida, o sea, sin otro ser humano para ayudarnos? Porque nosotros no solamente nos dijo, bueno, solamente van a orar. No dijo eso nada más. Nos ha dado otro recurso. El problema es que este recurso no siempre está presente. El recurso del Espíritu Santo siempre. El recurso, obviamente, del sacerdocio del Señor Jesucristo, apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, siempre presente. La obra que él hizo, la sangre que entró al santuario celestial, perfecta y siempre será perfecta y siempre presente para ser nuestra. Él es, primera de Juan, él es constantemente nuestra propiciación, pero esta no siempre está presente. Es el recurso de pastores, de ancianos. Y la Asamblea de Guadalajara, y voy a estar mencionando esto varias veces a lo largo de nuestra visita, pues no es la última vez que lo voy a mencionar, pero la Asamblea de Guadalajara necesita ancianos. Necesita ancianos. Y en capítulo número 13 hay una descripción, 7 descripciones, del versículo 8, 9 hasta el versículo 17, una descripción de qué es lo que debe hacer un pastor. Y en otra ocasión lo voy a describir. Pero capítulo número 20, específicamente capítulo 13, versículo 20, nos habla del gran pastor de las ovejas. Él siempre está. Este pastor siempre tenemos. Pero mira lo que dice el versículo 17. Obedeced a vuestros pastores. A vuestros pastores. Plural. Y sujetaos a ellos. No dice a él. Sujetaos a ellos. El diseño de Dios. Y tiene perfecta razón, si nada más lo pensamos, perfecta lógica y perfecta, es muy razonable, tiene sentido. El diseño de Dios para cada asamblea es tener una pluralidad de ancianos. La pregunta ahora es, ¿de dónde van a venir? Bueno, quizás podamos contratar unos de Vallarta. O quizás buscamos allá en la segunda mano, .com.mx. A ver si hay pastores que podamos contratar. No, los pastores vienen de la misma asamblea. Queridos hermanos, vamos a estar estudiando esto en las próximas predicaciones y sesiones. Voy a estar mencionándolo. Pero hay que leer capítulo 3 y ver todo lo que describe, todo lo que dice acerca de un pastor. Ver el ejemplo primeramente de nuestro gran pastor. Pero hermanos, cada varón aquí debe sentir, aunque no es para todos los varones deben sentir la responsabilidad de hacer este trabajo en la asamblea. Hay varones aquí.
Y hace falta varones que no están aquí con nosotros el día de hoy, que van a venir pronto. Hermanos, la Asamblea de Guadalajara necesita pastores. Y van a venir de la Asamblea de Guadalajara, de aquí. Por lo tanto, hay que, iba a decir ponerse las pilas, pero hay que enfocarse en su relación con el Señor primeramente, pero buscar las necesidades de la asamblea. Primera de Timoteo capítulo 3 y Tito capítulo 1 y otras ocasiones donde aprendemos acerca de pastores. Hay que ver las cualidades necesarias, hay que cumplir con las cualidades, hay que buscar el trabajo que hay que hacer en la asamblea. ¿Por qué? Porque hay otro recurso que Dios dio a las asambleas, el Espíritu Santo. El sumo sacerdote que tenemos, el Señor Jesucristo, el recurso de su sangre eterna y perfecta, el recurso de su ejemplo, pero también nos ha dado un recurso que se llaman los ancianos de una asamblea para guiar a los demás, para estar ahí, para cuidar, para pastorear a las ovejas. Y la asamblea de Guadalajara hace falta. A veces es el único recurso aquí que a veces hace falta. Porque este recurso depende de los hermanos que van a tomar la responsabilidad. Los hermanos lo dejo como una exhortación. La exhortación va a todos los hermanos a cumplir con esta responsabilidad. No quiere decir que todos los varones son ancianos, pero todos deben anhelar el trabajo de ser un pastor. Hebreos, 7 imágenes de Cristo. 7 preguntas que podamos hacer y 7 respuestas perfectas. El año 2020 fue difícil, quizás 2021 será peor, pero todos los recursos necesarios para vivir una vida de fe, una vida agradable, aceptable delante de Dios, tenemos todos en el Señor Jesucristo y en su ejemplo como gran pastor, proveyendo pastores en las iglesias locales también. Entonces, damos las gracias por este ejemplo y pedimos que el Señor nos ayude a acudir a sus recursos. Vamos a orar. Padre Santo, damos las gracias de nuevo por todo lo que nos has dado en la persona de tu Hijo. No nos has dejado solos, te has expresado perfectamente en él. Nos has dado un futuro perfecto en el reino de Cristo. Nos has dado un presente. En el presente nos has dado el Señor Jesucristo como sacerdote. Con respecto a los pecados, nos has dado un sacrificio perfecto y eterno. Un sacerdote según el orden de Melquisedec, eterno. Nos has dado un ejemplo en el Señor Jesucristo, el pionero y perfeccionador de nuestra fe. Y Padre, nos has dado el gran pastor de las ovejas. Damos las gracias por él. Y también pedimos que en esta asamblea se puedan levantar pastores para esta dispensación, para esta iglesia, para guiar a esta iglesia según el patrón del gran pastor. Ponemos todo esto en tus manos y lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.